Buenas noches, mi nombre es Berlaín López González. Curso el primer semestre de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta exposición es para la materia de Economía de Logística, la unidad 3, la teoría de producción y costos, y hablemos de conceptos de sustitución de factores. Para iniciar con nuestra exposición del tema, hablaremos acerca de los factores de producción. Como bien sabemos, estos factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Estos se dividen en cuatro grupos, que es tierra, que en sí son todos los recursos naturales y los cuales pueden ser utilizados durante y en el proceso productivo. Eh, Ejemplo de esto serían la tierra para cultivar o para edificar, es decir, construir, y los recursos minerales, como es oro, plata, etcétera, así como fuentes de energía, tales como el agua, gas, carbón. El otro factor de producción es el trabajo, el cual es decir, la mano de obra, es decir, el tiempo que las personas dedican al trabajo de producción en un lugar específico. Ejemplos para este factor podríamos tomar las horas de trabajo de un profesor durante una clase o sobre un agricultor que invierte las horas en sus cultivos, ¿verdad? El otro factor es el capital, que son los bienes para fabricar, o sea, todo lo económico que se invierte o que se utiliza para llegar a un solo fin y producir lo que se desea. Uno de los factores que son muy actuales es la tecnología. La tecnología en sí son los conocimientos y técnicas que hacen que las personas se les facilite más las cosas o que el trabajo se haga más rápido. En conclusión, un ejemplo para esto podríamos decir o mencionar en una panadería, que es el lugar donde se utilizan muchos insumos, como tales la harina, agua, sal, azúcar, aceite, entre otros, ¿verdad? Eh, Así como la mano de obra del panadero. Y podríamos mencionar en tecnología, pues los hornos, licuadoras, batidoras. Esto con un solo fin, de llegar a producir el pan, que sería el producto final. Bueno, para continuar con la exposición, ahora hablaremos del término sustitución. Pues en general, sustitución pues la podemos definir como una acción en la cual se cambia o reemplaza algo o a alguien que no funciona o que no puede continuar realizando una operación o actividad por X razón o circunstancia. Al realizar esta acción y efecto de sustituir, se espera el no tener cambios drásticos negativos en los resultados que se esperan al final del trabajo o la actividad. Como hemos visto, este maravilloso concepto tiene alcances en diferentes áreas. Por ejemplo, en el lenguaje, podemos decir que una sustitución sería el cambiar de un lugar de, de origen o en lugar de origen hacer un cambio de lenguaje o adoptar otra lengua de otro lugar. En lo que se refiere a la rama del derecho, pues ahí se pueden dar muchos cambios o sustituciones, que en sí sería el cambio de, este, de titular de una propiedad o el cambio de un heredero, entre otras cosas. Otra cosa sería en el ámbito de la educación, pues ahí se sustituyen en ocasiones los profesores o los sistemas en sí educativos eh, por ciertas razones. Eh,
Este término es sinónimo de suplencia y relevo. ¿Qué quiere decir esto? Que de suplencia, es decir, que la actividad no debe interrumpirse por ninguna razón. Y relevo, que es que se aplica a todas las actividades que requieren continuidad y que no pueden ser interrumpido. Eh, para continuar, ahora nos adentraremos al tema en lo que es sustitución de factores. Eh, para hablar de este tema, voy a anotar 3 puntos que se me hicieron muy importantes e interesantes, que es como una definición en sí de sustitución de factores. Es un concepto usado en microeconomía y teoría económica. Es una acción y efecto de reemplazar un factor productivo por otro en el ámbito económico o productivo, y tiene que ver directamente con los precios de los factores que se utilizan durante la producción o el proceso para fabricar bienes o productos. Eh, en sí, se origina a consecuencia de los cambios en precios relativos, es decir, si el producto utilizado aumenta su precio por la demanda que existe en ese momento, el dueño o las personas encargadas de la empresa u organización tendrán que ver alternativas para sustituir dicho material, siempre y cuando el nuevo material cumpla con los requisitos y que la calidad y los beneficios sean los mismos o mejores. Por otra parte, si los precios relativos se mantienen estables, los empresarios no tendrán motivos para cambiar la combinación de factores utilizados, pero si cambian, utilizarán más de aquel factor productivo que se ha hecho más barato. Este, Es decir, esto se da mucho en las empresas, aunque muchos trabajamos dentro de una empresa, nos damos cuenta que siempre sustituyen que una bolsa, que cartón, hasta los equipos que por cierta razón, por diferentes razones, eh, ante la sustitución de factores se da un efecto, que es el efecto total. Pues este efecto total es el equilibrio del consumidor en diferentes áreas a medida que se cambian las condiciones de precio y renta. El efecto total, a su vez, nos da como resultado un efecto de producción, el cual lo podemos definir como un nivel en sí de producción del material. O sea, es decir, que se podrá obtener con un menor costo total después o antes del cambio. El otro efecto es el efecto de sustitución. Este es el factor relativamente más caro. Cuando el, cuando el factor más caro se reemplaza por un factor relativamente más barato para alcanzar el nivel de producción óptimo antes o después del cambio. De mi parte sería todo. Eh, en conclusión, diré que la sustitución es un concepto que, como dije al principio, tiene abarca muchos temas, muchas áreas y que a nosotros nos puede ayudar o beneficiar en muchos aspectos de nuestras actividades, ya sea para reducir costos o para obtener un mejor trabajo como resultado dentro de nuestras áreas de trabajo, estudiantiles o familiares. Eh, Agrego la bibliografía donde obtuve la información y sería todo.